Muy buenas noches, estimados participantes. Les damos nuestra cordial bienvenida a nuestra institución ANDAP. La sesión de hoy que nos convoca es la continuación de nuestro diplomado especializado en psicología educativa. Recordarles que ya nos encontramos en la 9ª sesión. El tema que se va a abordar en esta oportunidad es estrategias didácticas para sesiones de lectura, escritura y oralidad. En la misma que estará a cargo por nuestra ponente, la psicóloga Diana Flores Plasencia. Bien, estimados participantes, para que esta sesión se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras y los que desean realizar sus preguntas lo pueden formular a través del chat o en su defecto pueden alzar el icono de la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles que las preguntas que se deben formular deben ser de acuerdo a esta sesión que nuestra ponente va a desarrollar. De la misma forma, se les solicita estricto respeto a nuestra ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectados en esta plataforma. Bien, estimada doctora, con ello le doy el pase para dar inicio a la sesión de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias también. Muy buenas noches con todos. Bien, en esta noche vamos a hablar acerca de las estrategias didácticas para las sesiones de lectura, escritura y oralidad. Voy a compartir, a ver, el material. Bien, entonces vamos a hablar acerca de este tema importante, ya que hoy día, bien, hablamos mucho de lo que es la lectura, de la comprensión, ¿no? ¿Qué es lo que em, comprendemos, cuánto comprendemos de lo que leemos? Bien, entonces nosotros vamos a hablar primero qué son las estrategias didácticas. Bien, para ello nosotros tenemos que hablar acerca de esto, ¿sí? Y también quiero que la sala pueda em, ayudarme, ¿sí? Y saber qué piensan o qué saben del tema, ¿no? A ver, ¿qué son estrategias didácticas? A ver, por favor, ¿qué serán las estrategias didácticas? Ahí yo les leo. Si se escucha bien, me dicen. Gracias. Bien, ¿qué serán las estrategias didácticas? A ver, ¿qué serán las estrategias didácticas? A ver. Sí, es ese conjunto, ¿verdad? ¿De qué? De procedimientos que van a tener justamente como objetivo, ¿qué cosa? Promover la autonomía de los estudiantes, de los alumnos, ¿no es cierto? Entonces, voy a ver también qué es este, el concepto de estrategias didácticas hace referencia también al conjunto de estas acciones que el personal docente lleva a cabo, pero de manera planificada, para poder lograr la consecución de los objetivos de aprendizaje. Bien, y de estos aprendizajes específicos según se ha trazado.
Bien, entonces, estas estrategias van a implicar la elaboración por parte del docente. Bien, entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué más sabemos acerca de las estrategias didácticas? A ver, ¿cómo se aplican en la educación? Estableciendo los objetivos específicos a conseguir, ¿verdad? Muy bien, son herramientas que ayudan en el aprendizaje de los estudiantes. Ajá, excelente. ¿Qué más? Aparte de ello, poseen los conocimientos necesarios, ¿verdad? De esta manera, nosotros vamos a aplicar, vamos a prever también y vamos a preparar todos estos conocimientos, todos estos materiales y vamos a enfatizar los aspectos importantes, ¿bien? Estos aspectos importantes, ¿por qué? Porque estos estudiantes tienen que conocer de acuerdo a los objetivos trazados y vamos a enfatizar los aspectos importantes, promoviendo también la asociación de los conocimientos teóricos y prácticos, fomentando siempre su autonomía, la autonomía del estudiante. Bien. Ahora, ¿qué beneficios me va a aportar? La utilización, por ejemplo, de las estrategias didácticas, ¿no? En el día a día del aula. Va a poseer numerosos beneficios a la hora de poder conseguir un aprendizaje mucho más eficaz, ¿no es cierto? Porque estas estrategias que yo voy a utilizar, bien, el alumno va a aprender mucho más rápido, de forma más lúdica, bien. Los alumnos van a aprender de repente con alegría, jugando, en equipo, bien. Van a adquirir un papel más activo, desarrollando un sentido de responsabilidad, de disciplina frente a su aprendizaje. Y finalmente también, si se realiza un correcto desarrollo de las estrategias didácticas, el profesor o el educador va a conseguir optimizar la adquisición de estos conocimientos. El alumno no se va a aburrir, ¿bien? Em, Al contrario, estamos hablando de una educación óptima, de una educación distinta, bien, en donde el alumno aquí va a ser el protagonista de su aprendizaje, porque las estrategias didácticas las va a traer el profesor, las va a traer el maestro. Entonces, desde que inicia la clase, de repente va a empezar con una dinámica, ¿no? Con un video motivador. ¿Para qué? Para despertar el interés en sus estudiantes. ¿No? Por ahí de repente vienen con sueño los alumnos, vienen con abulia, ¿no? Pueden venir cansados, pueden venir un poco estresados. Bien, entonces es importante despertar ese interés o simplemente vienen pues con esa predisposición de que a ver qué va a pasar ahora con la clase, no sé, ¿no? Entonces, es importante que el profesor tenga estas herramientas, estas estrategias didácticas, que cuente con estas estrategias didácticas, ¿para qué? Para despertar en el alumno este interés. ¿Bien? Ok. Ahora, ¿cómo mejorar la lectura en los niños? Hay muchos niños, ¿bien? Lo digo como docente también, que tienen problemas para comprender la lectura. Entonces, ¿qué hacer frente a ello? Bien, Em, sobre todo en los pequeños. Cuando hay niños pequeños, ¿sí? A través de imágenes, por ejemplo, es una buena estrategia. Bien, es una buena estrategia, ¿por qué? Porque nos va a servir muchísimo
el enseñarles, ¿no? A través de imágenes. Bien, entonces, mejorar la comprensión lectora va a suponer dotarles, ¿no? De una de las mejores herramientas para este desarrollo que ellos van a demostrar, ¿no? Y de acuerdo a su nivel, por supuesto. Entonces, va a ser un buen vehículo de aprendizaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también le vas a decir, a ver, ahora sí, imagínate, ¿no? Imagínate, o también podemos aplicar la técnica de sigue la historia, ¿no? El sigue la historia es muy interesante también. ¿Por qué? Porque ahí tú haces trabajar la imaginación, ¿no? Tú le das un personaje, ¿sí? Y colocas en U o en media luna a los estudiantes, ¿no? Y le das un personaje, supongamos, a ver, yo te doy a Lupita, ¿no? Había una vez una niña llamada Lupita de 5 años. Continúa, ¿no? Y entonces el alumno que sigue va a seguir la historia hasta un momento. Luego va a seguir el que sigue y así, y va a crear más personajes, más lugares, más, ¿no? Y va a describir más, ¿no? Y al final tiene ya que culminar esa historia. Entonces, es así como tenemos que nosotros ir creando, ir llevando nuevas herramientas, ir llevando a nuestra clase nuevos recursos para que los chicos no se aburran, ir encontrando más metodología, más didáctica, ¿bien? Para que desarrollemos su inteligencia, su desarrollo, tanto intelectual como personal, ¿no? Y a manera de juego vayan ellos queriendo saber más, queriendo conocer más. Esto pasa en los niños. ¿Qué pasa en primaria, por ejemplo? También podemos aplicar esto, ¿no? Del sigue la historia, como otros también, ¿no? Otras dinámicas, ¿no? Otras dinámicas grupales a través también de imágenes, ¿sí? Y también podemos aplicar el uso del diccionario siempre. El, por ejemplo, desarrollar nuevas palabras, darles palabras sueltas, ¿sí? Y a través de esas palabras que creen una historia, ¿no? Entonces, eso va a ser muy interesante también para ellos, porque se van a ver en la necesidad de poder armar, ¿sí? Una historia y concatenar a través de esas palabras una historia. Entonces, ahí va a trabajar la imaginación. Bien, a ver, por acá, ¿qué me dice? Son herramientas, me dicen que ayudan, ok. Son herramientas que utilizaremos nosotros los docentes, ya, para enseñar a los niños, siempre respetando su ritmo y estilo de aprendizaje. Así es, que sea funcional y significativo para los estudiantes. Siempre, Cristina, tiene que ser significativo. Esto es muy importante, no olvidar que todo lo que nosotros hacemos en el aula tiene que ser significativo, por favor. Los chicos van con muchas ganas de aprender. ¿Sí? Con muchas ganas de querer saber algo nuevo, siempre. Entonces, como, bueno, como docente de comunicación que les habla, eh, aplico, por ejemplo, esto siempre con mis alumnos, ¿no? Entonces, esto es muy importante para esta área, ¿bien? Entonces, los chicos tienen esta predisposición. Hay algunos que de repente no, ¿no? Dicen, ay, comunicación, yo no sé, y dicen, yo no puedo, pero tienes que quitarle ese no puedo y tienes que armarle de esa fuerza y darles esas herramientas y decirles, tú sí puedes. Porque, ojo, también tenemos que trabajar la parte de su autoestima. Porque hay muchos estudiantes, psicólogos que me escuchan, por favor, porque también les hablo como psicóloga que soy, eh, también trabajar primero con esa parte. Vienen de casa muy lesionados.
es decir, con palabras que les dicen en casa. Mira, que cómo no puedes entender una lectura tan fácil, qué tan, ¿no? Y a veces utilizan los padres adjetivos que no deben utilizar con sus hijos. Lamentablemente, se escucha de todo. Entonces, el chico o el niño viene ya al salón predispuesto a que no puede entender un texto, ¿no? Entonces, dice, yo no soy bueno para comunicación, yo no soy bueno para la lectura, yo soy, ¿no? Negado, yo soy un tonto para la lectura. Entonces, hay que sacarle eso de aquí. ¿Cómo? Con estas estrategias, porque todos somos buenos, todos. Bien, entonces hay que hablarles mucho a los pequeños, que todos podemos, y a través de estas dinámicas que rompen el hielo, ¿no? A través del juego, a través del, que vamos a hablar ya más adelante, del rompecabezas, ¿no? Del adivinanzas, ¿no? Para que ellos se sientan útiles y para que vean que sí pueden, a través de las canciones, por ejemplo. Bien, a través de que sí pueden memorizar. Por supuesto que pueden memorizar. A veces piensan de que no, yo no puedo, yo la verdad es que me olvido. Bueno, sí, de repente sí tiendes a olvidarte, pero si te concentras, vas a ver que sí lo vas a mejorar. Bien, entonces todo eso, mm, si lo trabajamos, ¿no? De una forma diferente, yo sé que sí les va a funcionar. Bien. Entonces, vamos a seguir. A ver, por acá de repente tenemos a ver, a alguien participando. A ver, dice, vamos a ver la diapositiva completa. Ahí. Consejos para mejorar la fluidez y comprensión lectora en niños. Bien. Practicar todos los días. Bien, tenemos nosotros que aprender a practicar todos los días. Hacer a los chicos que practiquen en voz alta en casa. Bien, em, que nosotros podamos en casita escucharles cuando leen, por ejemplo. Bien, para nosotros poder corregir todos los signos de puntuación. Hey, ahí tienes que hacer una pausa. A ver, vuelve a leer, por favor. ¿No? Marcar con líneas, marcar las líneas con la mano o con una guía. También, o también con un lapicito. Hay que acostumbrar a los chicos a las técnicas de estudio. Las técnicas de estudio son muy importantes porque nos van a permitir subrayar. Nos van a permitir subrayar justamente estas ideas importantes o si me encuentro con una palabra desconocida. ¿No? Si yo me encuentro con una palabra desconocida, entonces yo la subrayo o la encierro. Bien, empezar con lecturas también impresas. Por ejemplo, puedo empezar con eh, un periódico, puedo empezar con una revista. Bien, también escuchar a un adulto leer el mismo texto, a la mamá, al papá, ¿no? Entonces, si es que yo escucho a alguien como un modelo, como un referente, entonces yo lo voy a tener de modelo, ¿bien? Y voy a ir mejorando, porque eso es lo que yo voy a querer, mejorar. Entonces, en casa podemos practicar esto, ¿sí? En el colegio también. La docente o el docente de aula tiene que dar la pauta, ¿sí? Entonces, como modelo, como referencia, tiene que hacer esto primero. Entonces, tiene que eh, dar el modelo, dar primero cómo se debe coger el libro primero.
cómo pararse frente al público. Bien, repetir los textos cortos varias veces, por ejemplo, ¿no? Enfatizar las palabras, vocalizar, porque hay algunos también estudiantes que se paran como que bailando por los mismos nervios que te traicionan al frente. Cuando uno está al frente, que no es nada fácil, y hay que explicarles hasta a los alumnos de secundaria, ¿no? Hay que explicarles que hay algunos que se van con y se paran con las manos en los bolsillos o una mano en el bolsillo y otra mano con el libro, ¿no? Entonces, hay que explicarles que las dos manos, ¿no? Deben estar con el libro y a la altura del pecho, ¿bien? Para que salga la voz hacia todos los compañeros. Y eso tenemos que hacerlo muy a menudo para que ellos pierdan ese temor al público, que son sus compañeros, porque así tenemos que hablarles o al auditorio, ¿bien? Porque así hay que hablar, ¿bien? Ese es el auditorio y tú eres el ponente o la persona que está dirigiéndose a todos. Entonces ellos ya se van familiarizando con esos términos. Es muy importante que tú hagas esto. Bien, entonces hay algunos que solamente leen para sus adentros. Mientras que en el auditorio, es decir, en el salón, hay 30 estudiantes y tú tienes como profesor, como maestro, que preguntarles, ¿el último estudiante comprendió, ha escuchado? Y no para avergonzar al estudiante, de ninguna manera, por si acaso. Solamente es para mejorar. Entonces, eso es un buen consejo que se da, ¿bien? Si tú eres maestro, hazlo. No es para avergonzar a la persona que está al frente, vuelvo a repetir, ¿bien? Es para mejorar su lectura. En los niños se hace, porque cuando lleguen hasta secundaria te lo van a agradecer, ¿bien? Y te van a decir de repente los del final, no, profesora, no se escucha. Entonces, de repente el alumno se va a ruborizar y todo, ¿no? Pero no te sientas mal, porque no lo estás haciendo a propósito. Al contrario, estás ayudándolo para que él mejore. Bien, por favor, hijo, vocaliza mejor. Entonces, sí, seguramente se va a poner a sudar, se va a poner incómodo, deja de mover las rodillas, deja de bailar, porque parece que estuvieras bailando. Entonces, todo eso, si tú quieres ser un buen maestro en donde imparta esta comprensión lectora, esta fluidez, ¿no? Tienes que ser así. De lo contrario, no vas a llegar, ¿no? Pues, a hacer de tus estudiantes, ¿no? Esto que se quiere, esta exigencia, darles esta exigencia, porque estos alumnos requieren esto para poder mejorar en la comprensión lectora. También requieren de tu exigencia, de tu disciplina. Bien, ok. Ahora, ay, aquí está un poquito. Bien, ¿cómo podemos ayudarles, no? Bueno, ¿cómo pueden ayudar las revistas a mejorar la comprensión lectora en los pequeños, no? En realidad, no, las revistas ayudan bastante, ¿sí? Porque van acompañadas de dibujitos y eso divierte a los niños. Divierte de alguna u otra forma, porque los niños son bastante, ¿no? Visuales y em, siempre, por ejemplo, en inicial más que nada, ¿no? Ellos se van abren una obrita, ¿no? Una obrita o un texto, se van a los dibujos. Y ya saben más o menos de lo que va a tratar, ¿no? De lo que va a tratar esa historia, ese cuento, ¿no? O ese relato. Entonces, ya te dicen, ustedes saben, leyendo, mirando nada más, ¿no?
¿Saben más o menos de lo que va a tratar ese cuento? O- a ver, mirando, y algunos ya te están levantando la manito, ¿no? Entonces, sí, profesora, va a tratar de esto. ¿Y cómo saben? Ah, porque yo veo ahí que hay una niña, supongamos que es la Caperucita Roja, ¿no? Ah, que hay una niña y con una bruja malvada y está ahí, ¿no? Y te está narrando todo. Entonces tú ya te das cuenta por qué. Porque está mirando las imágenes, ¿no? Entonces, o de repente de un superhéroe. Ah, es de un superhéroe que ayudó a una ancianita. Ah, mira, qué interesante. Entonces, le ayuda rápidamente a qué? A pensar, gracias a qué? A las imágenes. Entonces, los pequeños, sí, es factible, ¿no? Es beneficioso que puedan, de alguna u otra manera, mirar las revistas, ¿sí? Las revistas infantiles. em, para que ellos puedan tener o echar a volar su imaginación. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí, de repente, que me quieran compartir alguna experiencia, porque seguramente me están escuchando maestras, padres de familia también que tienen problemas, ¿no? En casita con sus hijos que no les gusta la lectura. Estefanía Alcántara me está levantando la manito. Sí. A ver, la escuchamos a Estefanía Alcántara, ¿dónde estamos? Sí, buenas Bueno, noches. buenas noches, psicóloga, primero. Un gusto poder escuchar su clase. En mi caso, yo soy practicante de psicología. Estoy en un colegio y sí me ha pasado de que hay chicos, bueno, en mi caso es de secundaria. Entonces me ha pasado en especial con una niña de que venía y yo incluso como que tengo las sospechas de que podría llegar a ser un pequeño retraso, pero ella tiene dificultades a la hora de leer, pero no solamente en eso, sino también en números y se le complica el hecho de letras y así. Por decir, yo los ejercicios que le mandaba hacer era sopita de letras. Bueno, Ya. el poco conocimiento que yo tenía más que nada en esa área. Entonces, ahí, por decir, cuando ya hay una sospecha de que el niño pueda tener un retraso mental, ¿qué estrategias se podría implementar más que nada para informar quizás pues no a los padres? Listo, Estefanía, gracias. En ese caso, ya nosotros tenemos que, si hay sospecha y no hay diagnóstico aún, bien, tenemos que pedir a los padres el diagnóstico, por favor, ¿sí? Es muy importante pedir el diagnóstico, bueno, porque sabemos muy bien que sin diagnóstico no podemos hablar, ¿no? Las sospechas las podemos tener, ¿sí? Pero sin diagnóstico no podemos hablar. Bien, sí podemos ahí aplicar algo distinto a esa alumna, ¿no? Definitivamente tenemos que hacer una adaptación curricular para su examen, definitivamente, porque si hay un retardo ya mental, ¿no? Y eso es notorio, ¿no? Muchas veces. Entonces, ya estamos hablando, por ejemplo, ahí ya de una dislexia, si es que confunde, ¿no? Entonces, em, ya tenemos que ir cambiando los exámenes, ¿no? Entonces tenemos que adaptar los exámenes, ¿bien? Definitivamente. Pero decirles a los padres, por favor, eso sí, que nos traigan, ¿no? Ya el diagnóstico, porque la psicóloga del colegio, ¿no? Hablar, es decir, la psicóloga del colegio tiene que decir sus sospechas, papitos, ¿saben qué? Miren, tengo que decirles y
tienen que derivar, por favor, a un neuropediatra o a un especialista en este caso, porque ya es de secundaria, ¿no? Entonces, para que, bueno, me traigan ya, ¿no? Lo que he observado, porque necesito, en este caso, necesito ya el diagnóstico, ¿bien? ¿Para qué? Para su adaptación curricular, ¿bien? Para que los demás profesores también apliquen en sus evaluaciones en sus áreas, ¿no? Es muy importante eso, ¿bien? Ok. Por acá me están escribiendo, buenas noches, tengo un paciente, dice Ángela, que tiene 6 años de edad. El año pasado, dice, estuve en un colegio nacional y este año se encuentra en uno particular, donde el grado de exigencia y enseñanza es superior. El niño no reconoce todas las letras del abecedario, aún no lee con precisión. En estos casos podríamos iniciar enseñando la articulación de cada fonema, letra, luego trabajar, dice, los componentes del lenguaje hasta llegar al proceso de la lectoescritura. Hasta el momento no se ha detectado en el niño un trastorno del aprendizaje. Básicamente su situación se debe al bajo apresamiento que ha tenido en su colegio anterior. Ajá, tiene 6 años. Eso quiere decir que está en primero, segundo grado, ¿no? Primer grado. Ajá. Entonces, bueno, para estar, lo han pasado, pues, ¿cómo? Porque ya para estar en primer grado, pues, ha tenido que reconocer ya el abecedario, ¿no? Ya tiene que saber leer. Sí, no, aquí dice que no reconoce todas las letras. Entonces, puede que tenga, ¿no? Por ahí eh, un, eh, un problema, ¿no? Un problema. Entonces, sería importante conversar, ¿no? Conversar con los papás para que lo evalúen y empezar de cero con esta criatura, ¿no? Empezar de cero, enseñarle y también contratar de paso a una persona particular que le enseñe en casa. Bien, es muy importante no dejarlo, por favor. Ya, eso es para los papás, no dejarlo que a la deriva. Ya, porque sí he tenido, por ejemplo, alumnos así, bueno, que empiezan a los 6 7 años, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces en los colegios nacionales sí, pues no se dedican porque son bastantes estudiantes, también hay que, bueno, ¿no? Entender esto. Y cuando entran a los particulares, ahí pues, ¿no? Como que se dan con la sorpresa de que es todo muy distinto. Pero, pero no, pues no quiero echarle la culpa también a los colegios nacionales porque no es todo eso, ¿no? Buenas noches, me dice Liliana. En los colegios nacionales y privados, la promoción de primero a segundo grado es automático. Así es, eso es cierto, sí. Es decir, pasas el grado, así es. Pero tienes que saber reconocer, ¿no? Por lo menos tienes que conocer la A, todo el abecedario. Pero este niño dice que no conoce el abecedario, ¿no, Liliana? Entonces, por ahí sí estamos, bueno, preocupadas, ¿no? El proceso de la lectoescritura hay que darle un poquito más de exigencia, ¿ya? Eso te recomendaría, Ángela, eh, que converses con los papás. Ok, muy bien. Entonces, estas recomendaciones, bien, primero que se necesita tiempo para poder desarrollar estas habilidades, ¿no? De escritura.
Sí, es difícil porque es bastante riguroso, ¿no? Y además existen, bueno, algunos padres que pues también por cuestiones de trabajo no tienen mucho tiempo y contratan pues a personas especializadas, ¿no? Que se encargan justamente de esta labor, ¿bien? Que es su labor, ¿no? Porque son personas que se dedican a ello. Entonces, em, por ejemplo, estas habilidades se pueden ir mejorando, estas habilidades de comunicación, ¿no? Em, y ellos terminan divirtiéndose los niños al final, ¿no? De repente al principio no sabían escribir, tenían miedo, ¿no? La letra la hacían muy grande, salían del renglón porque ahora los niños escriben en el cuaderno de triple o doble renglón. Entonces, el niño no, de repente no entraba, ¿no? Su letra en todo el renglón, se salía del renglón. Entonces, era como que no hago mamá bien, ¿no? Mira, la profesora siempre me está corrigiendo y se frustra. El niño se frustra de por sí, bien, junto con el padre de familia, con la madre, que es la que siempre está apoyando. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones? ¿No? Que lean siempre. Bien, ¿por qué? Porque al leer tú estás incorporando más conocimiento. Entonces, yo al leer me doy cuenta de nuevas palabras. Estoy incorporando también diversión a mi mente, ¿sí? Estoy probando diferentes materiales junto con mi docente. Por ejemplo, escribe cartas con tu niño en casa. Escribe cartas en el colegio. Hazlo escribir cartas. Así no conozca todo el abecedario, así se equivoque, pero hazlo escribir cartas. Querido papá, te quiero mucho. Suficiente. Mamita linda, eres el amor de mi vida. Suficiente. Pero ya escribió su carta, la dobla, la pone en su sobre, le pone sus stickers y listo, ya está. Pero es su carta y él se va a sentir feliz y contento. Y van a ver lo feliz que llega a casa y lo motivado. Mamá, mamá, mira, tengo una carta para ti. Entonces, es así que es el niño cada día se va a ir motivando. Cada día va a decir, mi profesor, y va a querer más a la profesora incluso. Mi profesora ha hecho una dinámica. Mi profesora siempre hace cosas nuevas en el aula, ¿no? La quiero mucho, mi profesora. Y su autoestima va a subir como la espuma. ¿Por qué? Porque está valorando lo que hace el niño. De repente en casa no se valora eso. Porque de repente en casa te escribió una carta o te dibujó con él. Mira, mamá, te hice una carta y te hizo un corazón tú con él. Y esa fue su carta. Ay, ya, hijo, ya, qué bonito, ya. Y seguías ocupada en tu trabajo. Y no le diste importancia. Mientras que en su colegio sí le dio importancia a la maestra. Por eso se te pide como padre de familia que al niño siempre le des ese valor. Recordemos que todo viene de casa. No querramos con una varita mágica cambiarlo todo cuando vaya al colegio y venga renovado. No querramos hacer eso, porque así cuando llega del colegio
va a volver a a la misma realidad en donde vive y cómo tú lo tratas. Entonces, ¿cómo lo vas a recibir cuando te dé esa cartita que trae? Igual, ah, ya, déjalo ahí, hijo, ya después lo veo. ¿Y vas a seguir trabajando? ¿O vas a seguir hablando por el celular con tus amistades o con tu trabajo? Entonces, abre la carta, dale tu espacio, un poco de tu espacio, es decir, calidad, y motívalo. Dale las gracias. ¡Ah, hijo! Sorpréndete. ¡Qué lindo! Elógialo. Dile, ah, entonces ahora vas a tener un diario. Motívalo a llevar un diario. Te voy a comprar un diario. Y a los niños eso les encanta, que tengan su, ¿no? Su candadito con su llavecita. Es decir, se sienten más independientes. Invierte tiempo de calidad en tus hijos. Eso es muy importante. Ellos se sienten importantes. Aparte de eso, se sienten valorados, queridos, amados por ti, que eres su familia. La profesora no es la familia, eres tú. Relaciónala con sus intereses. Bien, Eh, tú relaciónate, tú involúcrate con los intereses de del niño. Si antes no lo hacías, pues ahora hazlo. Estimúlalo a crear cuentos. No, mamá, es que yo no sé. Sí sabes. Vamos, primero hazlo conmigo. Tú tienes que ser el que lleva la batuta primero y luego él va a ir solo. Vamos, hagámoslo juntos, ¿te parece? Y luego lo vas a hacer solo. Pero ¿cómo? No sé. Había una vez, mira, yo te voy a dar un personaje, te voy a dar dos personajes. Una niña con su perrito y luego se fueron al parque. ¿Qué más podría pasar? A ver, cuéntame. Entonces, le das, ¿no? Esa opción para que también él vaya pensando. Ah, ya sé, mamá. Y entonces la niña quiso ir a tomar un helado y dejó a su perrito por ahí, y etcétera. Entonces, usemos la tecnología también a nuestro favor. ¿Por qué no de repente buscamos en el internet, ¿no? Algún juego en donde allí hay, ¿no? Hay para marcar, ¿no? A ver qué figura falta aquí, cuál es la continuación de esta secuencia, ¿no? Entonces, veamos eso con nuestros chicos, pero hagamos esto parte de nuestra rutina con nuestros hijos, ¿bien? Elogiemos su trabajo, no los dejemos de lado, sino todo lo contrario. Trabajemos junto con ellos. ¿Cuáles son estas actividades de expresión oral? Bien, sabemos que la expresión oral es uno de los aprendizajes más complicados, ¿no? En la etapa escolar. ¿Por qué? Porque vas a hablar y los estudiantes no están acostumbrados a hablar, ¿no? Los estudiantes están acostumbrados a ser pasivos más bien, ¿sí? Al menos acá en el Perú están acostumbrados más a sentarse y a que el profesor sea el que hable, 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 ¿no? Incluso para formar grupos, ¿no? Para exponer, siempre mandan a uno, ¿no? Tú, ¿no? Y eso se ve ¿en dónde? En la universidad, eso se ve ya cuando ya son un poco más mayores, ¿no?
Entonces, que cambie eso. Bien, porque eso es el resultado desde que son pequeños. ¿Por qué en otros países los niños no son así? ¿Por qué son tan habladores? ¿Por qué son tan expresivos? ¿Por qué son capaces de pararse al frente y poder hablar un discurso? ¿Por qué? ¿Y por qué acá en el Perú les cuesta bastante? Entonces, ¿qué está pasando acá? A ver, ustedes díganme, ¿qué pasa con los colegios? ¿Está pasando? ¿Qué está pasando de repente con la autoestima? Algo está fallando. ¿Qué estará pasando? Con los hogares de repente. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál sería la explicación? O de repente es la enseñanza, la idiosincrasia del peruano, o no tiene que ver eso. A ver, ¿qué me dicen? ¿Por qué la mayoría de estudiantes son tan pasivos? ¿Por qué siempre esperan que uno de los compañeros sea el que hable? Incluso, a ver, la profesora pregunta, a ver, ¿quién me da su opinión? Y nadie contesta, ¿no? Incluso mayores, ya en una ponencia de adultos, ¿no? A ver, estoy esperando, nadie. Y lo piensan, ¿no? Se demoran. A ver, levanta uno por allá la mano recién. A ver, por acá creo, dice que un poco de ambos. Va a influir la educación, la sociedad, el entorno y su crianza. Así es, muy bien. Sí, ¿no, Estefanía? Em, bueno, en mi trayectoria que tengo ya de maestra, a ver, hace casi 20 años, siempre, ¿no? El alumno está acostumbrado a ser pasivo, ¿no? Y cuando tú lo pones, les decía, en trabajos individuales, ¿no? O a veces falta, ¿no? Te justifica su falta diciendo que estuvo enfermo, ¿no? Y son pues exposiciones. Son exposiciones, en mi caso, de literatura, ¿no? Son alumnos de secundaria, ojo. Entonces, ¿qué está pasando? Y cuando son de grupo, ¿no? Son exposiciones grupales, todos tienen que exponer, en mi caso, ¿no? Hay algunos profesores que dicen, todos exponen, ninguno se queda sin exponer porque la nota es individual. Entonces ahí ya no tiene salvación, todos tienen que exponer sí o sí, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Así dices un pedacito, pero tienes que exponer. Pero hay estudiantes que no les gusta exponer. Y por acá me dicen, hay padres que acostumbran a sus hijos en que solo hablen cuando necesitan algo. Ajá, dice Estefanía, no les permiten compartir su día. Ah, sí es cierto. Mientras que a veces esto resulta con los vecinos o amigos. Vuelta en el colegio, sí, es así, que el docente es más el que habla. Así es. Hay docentes que pueden ser muy estrictos con los alumnos, no les permiten participar, ser creativos, y ahí es donde el niño no explora su mundo. Ajá. Por eso es importante, ojo, que el docente sea el facilitador, sobre todo en secundaria. El profesor ya no tiene que hablar mucho. El profesor solamente es el facilitador. Es el que te da los lineamientos, las indicaciones. Y el alumno es el que se tiene que lucir hablando.
porque el profesor ya no. El profesor ya se lució hablando en primaria, ya enseñando en los estudiantes, ¿no? Dándoles las estrategias, etcétera. Por acá, Liliana, algunos niños tienen miedo a hablar o opinar por temor a la burla, dice, de los demás, pero también hay niños que tienen la habilidad de la oralidad, es decir, las inteligencias múltiples. Es verdad, Liliana. Pero yo quería hablar algo acerca de lo que dijo Estefanía, ¿no? Que esto a veces viene desde casa, porque en casa te dicen, silencio, cállate, tú no opines. Cuando hablan los adultos, los niños se callan. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque desde pequeños te obligan a callarte. Miren, ¿ah? Miren el daño que a uno le hacen. Entonces, cuando te dicen esto, bien, es como que te bloquean totalmente y cuando tú quieres expresarte, te acuerdas que te callaban en tu casa, te callaba tu mamá, te callaba tu papá, porque los niños no debían de hablar, ¿no? Entonces, miren qué delicado es este tema. Hay que tener bastante cuidado, porque en el colegio sí, ¿no? En el colegio sí nos piden, ahora sí, aquí todo lo que tú quieras tienes que hablar. Sí, pero ¿y si me equivoco? ¿Y si la profesora me dice algo como en mi casa? ¿O si se burlan de mí? ¿No? Entonces, porque en mi casa también me hacen bullying, se burlan de mí, mis hermanos siempre me insultan, me dicen, oye, tonta, oye, ¿qué estás hablando? A ver, Cristina quiere participar. También en el hogar se ha perdido la costumbre del lector. Ya no se le ven a los papás ni a los abuelitos estar leyendo un periódico, una revista, a las mamitas. Ya no se ve con eso del celular, ya no se ve esas cosas, esas costumbres. Eso me dicen cuando yo evalúo a los niños, converso con ellos, yo le digo, ¿quién lee en tu casa? ¿Quién le gusta estar leyendo? Nadie, nadie, todos están con el celular. Exactamente. Todos están con el celular, ¿cierto? ¿No? Hay una fiebre total del celular. Entonces, ¿qué podemos nosotros pedir a eh, a los hijos, a los nietos, ¿no? Es cierto, en el micro se ve eso, en los mercados, ¿no? La gente está así, pegada al celular, así están, mirando el TikTok, mirando todas las redes, todas. Entonces están abstraídas totalmente. Después, mamá, mamá, ¿qué hijo? Después hablamos, ya estoy ocupada. Ay, no molestes. Mamá, tengo tarea, ayúdame. Después, estoy ocupada. Sí, pues. Mira, qué divertido. Así vive la gente ahora. Es muy cierto lo que dice la participante. Ya no se ve que están leyendo un periódico, es cierto. Y qué tristeza que da. ¿Por qué? Porque ese es el modelo que le estás dando ¿a quién? A tus hijos, a los menores, y que son el futuro del país, que van a hacer lo mismo. Por eso llegan, ¿no? Al colegio con apatía, llegan fastidiados. ¿Por qué? Porque no le dan importancia en casa. No les dan interés, no les dan tiempo de calidad. Llegan a veces tristes porque tenían tanto que contar, pero
como siempre están ocupados en casa, ocupados entre comillas, se aferran muchos de ellos a otras cosas. Y ya hablamos ya, pues, ¿no? Em, ya hablando de otras cosas, ¿no? Amistades, malas amistades, a vicios, ¿no? Y eso ya se ve en la secundaria, ¿no? Entonces, el peligro que existe, porque esas ya serían las consecuencias, ¿bien? Entonces, em, interesantes sus opiniones, muchas gracias. Bien, eso hay que enseñarles, esta expresión oral, que hablen, no tengas miedo, porque eso hay que decirles y eso hay que, desde el primer día de clases, ser un maestro cálido, ¿no? Y no ser un maestro que diga, estás mal. No, muy bien, acá estamos para equivocarnos y todos tenemos derecho a equivocarnos, hasta uno mismo. Y si nos equivocamos, estamos aprendiendo, punto. Bien, entonces, estas ideas prácticas de actividades de expresión oral en el aula van a servir muchísimo también a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, el ver obras de teatro infantil, ¿no? En donde ellos se van a quedar absortos, se van a reír, van a ver cómo otros niños o otras personas hablan, ¿no? Frente a un público desconocido, sin vergüenza alguna, ¿no? Improvisando también a veces, ¿bien? Entonces, esto les va a servir mucho. El cantar, el aprender canciones, también les va a ayudar a expresarse, ¿no? Porque a veces tú dices, y levanto mis manos, y tienes que levantar, ¿sí? Y aplaudo de izquierda a derecha. Entonces, todo eso tú tienes que realizarlo, ¿bien? Y mando besitos. Entonces, eso te enseña a ser más expresivo de aquellos niños que son así medios, ¿no? Introvertidos, que nunca de repente han hecho un gesto, una expresión, o en casa siempre les dijeron, hey, cállate, no, no digas eso, silencio. Y de pronto tienes que hacer esos gestos, les va a costar muchísimo, pero finalmente lo van a hacer. Y se van a sentir liberados, se van a sentir felices. Bien, ahora, jugar a la actividad vamos de compras. Esto es muy interesante también porque es una actividad en donde ellos se van a sentir libres, ahí en el aula, ¿no? Mira, vamos de compras, vamos a recolectar todas las, supongamos que tienen corbatitas, ¿no? Y en grupos, ¿no? Un grupo se va y recolecta todas las corbatitas de sus compañeros, ¿no? A ver, vamos. Entonces, tienes que hablar. A ver, por favor, ¿me puedes dar tu corbata? Tienes que hablarle, tienes que pedirle a tu compañero su corbata, cosa que de repente nunca le hablaste o pocas veces le hablaste a tu compañero, pero estás yendo de compras. ¿Me puedes vender tu corbata, por favor? ¿No? Entonces, tienes que hacerlo, porque es un juego. Bien. Ahora, las adivinanzas, los trabalenguas también, donde el maestro te va a evaluar al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿No? Las adivinanzas sabemos que nos tenemos que aprender de memoria, igualmente que los trabalenguas. Los juegos de las imitaciones, de repente, de los animalitos, que al principio nos van a dar un poquito de, por ahí, vergüenza, ¿sí? Pero después ya no, ¿no? Es como que va a pasar, ¿sí? A ver, imitemos a un chanchito, ¿no? En una ronda, porque como son niños, vamos a imitar a una vaca. ¿Cómo hace la vaca? ¿No? Y tenemos que imitar. Pero yo que nunca he imitado en mi casa y que soy tan callada, ¿cómo voy a imitar? Me da vergüenza.
Y tienes que hacerlo porque estás con todos tus amigos y en el salón y con la profesora. Entonces tienes que poco a poco desinhibirte, perder ese temor, perder esa vergüenza y hacerlo. De eso se trata la expresión oral. ¿Para qué sirven estas actividades? Para ayudarte justamente a cortar ese temor que tienes, esa introversión, de repente esa cosa esa frustración que te han sembrado, ¿no? Desde muy pequeño, desde muy pequeña, en tu casa. Bien. La dinámica de los oficios, ¿no? También cómo va, por ejemplo, un abogado, de qué habla un abogado, de qué habla o cómo se muestra un médico, bien, de qué habla un profesor, una profesora, también, bien. El estimular el debate. Qué interesante. Esto yo lo he trabajado en clase y es, pero maravilloso. Lo he trabajado con alumnos de quinto, de sexto, de primaria, con secundaria, ni qué se diga. Bien, es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque van a haber dos grupos. Un grupo que está de acuerdo y otro grupo que está en desacuerdo. Ambos, bien, bueno, supongamos que van a hablar acerca de la corrida de toros, bien, y el grupo que está de acuerdo va a exponer su punto de vista y el que está en desacuerdo, pues, va a defender su punto de vista, bien. Alturadamente, ambos, luego que han expuesto su punto de vista, el por qué está de acuerdo y el por qué no está de acuerdo, van a refutarse. ¿Bien? Sí, pero no me parece lo que tú piensas por esto y por esta razón. Sí, pero a mí sí, porque por esto y por esto, ¿no? Entonces así. Pero es muy interesante, ¿por qué? Porque te tienes que basar en fundamentos bien teóricos, en libros de repente, bases que has buscado de internet, ¿no? Pero nada pues así vagamente, ¿no? Entonces tú tienes que demostrar, ¿no? ¿Y de dónde sacaste eso? ¿No? Y tienes que fundamentarlo, ¿no? Porque eso es muy importante en el debate. Pero siempre muy alturado, nada peleando, nada discutiendo, nada de gritando, no, ¿no? Entonces, esto es muy, muy interesante porque el alumno no se debe de quedar callado por más que esté de repente ofuscado, no, ¿no? O por más que te estén apabullando, tú tienes que defender tu punto de vista. Eso sí, ¿bien? El clásico veo, ¿no? Que es, bueno, más para inicial, primaria, ¿no? Los primeros grados. Bueno, la dinámica de los adjetivos contrarios, que son básicamente los sinónimos, antónimos, y el contar cuentos cortos. ¿Bien? Ok. Bien, en cuanto a la propuesta de programa de logopedia, que es de lenguaje, bien, bueno, el objetivo general aquí es eliminar el trastorno vocal, ¿sí? Y los objetivos específicos, proporcionar las pautas de la higiene vocal, ¿no? También pautar unas recomendaciones sobre el uso de la voz, el guiar también el proceso de consecución de un correcto patrón respiratorio. Además de las sesiones, sí, bueno, en esta parte tenemos 20 sesiones en este programa. Sí, tenemos la sesión uno, que es la anamnesis, que se inicia conociendo, ¿no? Parte de la vida del paciente o la paciente, que es la evaluación inicial. Bien, en cuanto a la sesión 2 es, bueno, la parte de las pautas de la higiene vocal y además las recomendaciones para la voz.
En cuanto a la sesión 3, es el masaje laríngeo y respiración. Luego yo voy a anexar un PDF muy interesante de esto justamente, de este programa, sí, que está, que está completo de todas las sesiones. Bien, ahora solamente les voy a presentar una o dos sesiones como un modelo, como, ¿no? Como para que tengan una referencia. La sesión 3, bueno, ya está. De las sesiones 4 a la 9 es la coordinación fonorrespiratoria para los niños que tienen por ahí algún problema, ¿sí? Y se cansan, sobre todo al hablar, ¿no? Las sesiones de la 10 a la 19 trata justamente de la técnica Laxbox, que es una técnica muy interesante, ¿sí? Luego les voy a explicar a través de un video que les voy a poner. La sesión 20 es la evaluación final. Bien, vamos a comenzar esta sesión justamente, bueno, dedicando a proporcionar al paciente las pautas de la higiene vocal, ¿bien? Y las recomendaciones además para la voz. Es esto muy importante, mm, sobre todo las pautas para mantener esta higiene. Primero, mantener las mucosas hidratadas, es decir, tomar agua. Siempre cuando hay problemas para hablar, a veces se nos seca la garganta, ¿no? Sobre todo las personas que hablamos mucho, siempre tenemos que estar tomando agua, hidratándonos. Es más, los estudiantes en el salón de clase no se les debe de prohibir que tomen agua. Bien, siempre tienen que estar con su tomatodo. Hay colegios en donde se les prohíbe que estén tomando agua, ¿no? Y pues en época de verano, imagínense, pues eso es un pecado, ¿no? Ahora, limpiar los oídos de forma adecuada porque está relacionado, ¿no? Ahí está el otorrino laringólogo, ¿no? Que está relacionado, y además eso impide el uso pues de los bastones, ¿no? Para que se pueda compactar la cerilla, ¿no? Y disminuir justamente la audición, porque si yo estoy con los oídos que no están limpios, yo no voy a escuchar bien lo que se me dice, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver. Ahora, se debe de mantener también una buena higiene bucal, ¿sí? Para prevenir la inflamación de las encías. Bien, desde casa yo tengo que salir con mi higiene bucal. Bien, haya habido un error, es bucal, ¿ya? Entonces, para justamente que no me cause una laringitis, hacer gárgaras, ¿no? Si es que de repente tengo una llaga, ¿no? Con agua tibia y limón. Evitar también inhalaciones nasofaringeas de sustancias astringentes como la menta, el eucalipto, bien, y descongestivos nasales, porque pueden secar y disminuir la humedad. No hacer eso. Bien. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones sobre la voz? Primero, evitar hablar en tonos ruidosos, ¿no? Porque esto puede dañarte también la parte de la garganta. Uno tiene que saber hablar en un tono adecuado, sobre todo los niños. A veces los niños cuando están muy rabiosos en casa, gritan, ¿no? Y esto les puede afectar, les puede dañar las cuerdas vocales. Entonces, están acostumbrados, sobre todo cuando son hijos únicos y hacen su rabieta, ¿no? Se les permite en casa gritar, ¿bien? Y esto debe parar, ¿no? También que en el colegio, en el recreo, gritan.
Entonces, hay que hablarles a los estudiantes que no es bueno. Hay que cuidar la voz. Bien. Em, Esto, es decir, el docente también cuida mucho su voz, sobre todo el docente que habla, ¿no? Todos los días y que no habla de repente, escenarios pequeños, sino en escenarios, pues, ¿no? Que son relativamente grandes, porque hace un esfuerzo con su voz. Entonces, tiene que cuidar su garganta. Bien, y la va a cuidar con la técnica del Axbox porque es muy buena, que también la cuidan los cantantes. Bien, y ya les voy a mostrar justamente el video, ¿ya? Más adelante. Bien, entonces, ¿cuáles son estas recomendaciones? Bien, por ejemplo, estas recomendaciones serían también para los niños dormir adecuadamente, porque la voz también necesita, ¿no? O las cuerdas vocales también necesitan, pues, que descansen, la garganta que esté descansada. Bien, porque el cuerpo se cansa y todo está relacionado. Bien, evitar el consumo, por ejemplo, de bebidas extremadamente frías. Sé que hace calor, ¿no? Pero no demos a nuestros hijos justamente esta polaridad, ¿no? De frío y caliente, porque es muy peligroso. Bien, pero hay que saber cuidar la salud de nuestros hijos porque el darle bebidas muy frías y siempre también los va a enfermar, ¿bien? O muy calientes. Entonces tiene que ser, pues, eh, normal, ¿no? Al tiempo, porque le puede causar una irritación en la garganta. ¿No? Ya va a estar afectado, ya no va a ir al colegio, no va a poder leer incluso, ¿no? Como desearía y le va a afectar en las cuerdas vocales. Ahora, los ejercicios que debe hacer, ¿no? Se le pide al niño em, primero que tome aire, ¿bien? Que diga en un tono con intensidad elevada, en la que no llegue, por supuesto, a forzar para que se encuentre a gusto, ¿no? Ahí tenemos el wow, wow, una vez y suelte el aire. Luego va a seguir con esta frase, wow, wow, dos veces, y así sucesivamente hasta que la haga por 10 veces. Bien, ahora va a realizar la inspiración correcta mostrada en esta sesión. Luego va a hacer el sonido, bueno, con la bra, bre, bri, bro, bru. Bien, pero 10 veces. Bien, entonces esto van a tener que hacerlo. ¿Para qué? Para que sus cuerdas vocales vayan de alguna manera ejercitándose. Bien, y cuando lean, lo hagan mucho más fluido. Ahora, tomar aire y decir las vocales por separado también ayuda mucho, ¿no? Sobre todo ayuda para lo que es la vocalización, porque hay muchos niños y personas adultas que no vocalizan, ¿no? Cuando leen, dicen ay, o. Entonces, aquí lo importante es vocalizar. Cuando tú estás en un salón de clase, tú quieres que todos te escuchen, ¿no? Por ejemplo, en este momento yo estoy vocalizando, porque de lo contrario ustedes no me entenderían, ¿no? Entonces, se requiere, ¿no? Que
el niño por separado se acostumbre a que diga las vocales por separado y definidas en cuanto a su sonido. A, E, I, O, U. Y a veces así, moviendo la boquita y que saque la trompita, ¿no? Así que se vea. Y que si quiere verse al espejo, que lo haga también. Porque este es un ejercicio que él tiene que verse. La diferencia, cómo se forma la boca, los labios, la A, la E, la I, la O y la U. Todo esto es importante para un niño. También se realiza la M con las vocales primero por separado y después todas ya juntas. Ahí justamente tenemos qué es lo que va a decir. Y miren cómo termina ¿no? la frase. Y a ver si puede sostenerlo, ¿no? A ver, ustedes también practíquenlo donde están, donde se encuentran, ¿no? A ver, practíquenlo. Ahí, a ver ahí, donde están, por supuesto. ¿No? Ahí tenemos con la I. Y, luego tenemos con la O. O, y luego tenemos con la U. Y luego tenemos salpicado con todas, miren, ¿no? Entonces, interesante este trabajo. ¿Por qué? Porque va a permitir que el estudiante practique, ¿no? Y en realidad, pues, se acostumbre a que esta parte de la laringe, ¿no? Y las cuerdas estén en práctica, en movimiento. Y cuando salga a leer, lo haga estupendamente. Bien. Ok. Ahora, la técnica del Box. Voy a dejar de compartir para poder pasar a esta. A ver, un ratito. Al video. ¿Te gustaría calentar la... Ok, acá estamos entonces. Voy a compartir un ratito. ¿Dónde estamos? Acá de las Box. La voz, despertarla, ayudar a tu flujo de aire, no dar esos ataques bruscos. Todo esto lo podemos hacer de una sola vez. ¿Cómo? Con Box. Comenzamos.
Buenas a todos, vocecillas, mi nombre es Natalia Mellado, por si te acabas de incorporar y no me conoces. Y hoy vamos a ver algo fantástico, el Luxbox. ¿Qué es Luxbox y para qué sirve? Calentaremos la voz y le daremos forma a nuestras cuerdas vocales de una forma muy sencilla que tú puedes hacerlo en casa. Simplemente tienes que tener en tu mano una botellita de agua con un poquito de agua y un tubo que encontrarás en cualquier ferretería. El Luxbox es muy sencillo de tener en casa y todo el mundo puede acceder a él. Este tubo lo podéis comprar en cualquier ferretería. De largo tiene que tener alrededor de 35 centímetros. Y el agujerito donde vamos a soplar alrededor de 7-8 milímetros. Muy barato y muy útil para ti. ¿Cuándo trabajamos con Luxbox? Podemos calentar nuestra voz y hasta podemos rehabilitarla si hemos estado igual un día antes cantando muchísimo y la tenemos fatigada, o vamos a cantar y la queremos poner a punto. Lo mismo vale para gente docente que habla muchísimo, locutores, actores. ¿Y qué conseguimos con Luxbox? ¿Qué trabajamos? La respiración, los resonadores y, cómo no, nuestras cuerdas vocales. Esta botellita y este tubo lo que van a conseguir es relajar nuestra garganta, nuestra laringe. Y después de calentarla y hacer estos ejercicios que vamos a hacer, tendrás una laringe relajada y tu voz saldrá mejor. Vamos a tener mayor elongación y volumen de la cavidad de resonancia, lo cual quiere decir que tu voz saldrá más fácil. También con esto ayudamos a los ataques. Regulamos la presión de aire y no golpeamos las notas al cantar. Nuestra mandíbula se relaja, la laringe desciende y nuestra resonancia mejora. Vamos a tener la sensación de una vibración en toda la cara. Así que el resultado de todo esto es un sonido limpio, amplio y agradable. ¿Ya tenéis el tubo y la botellita? Pues vamos a trabajar. Simplemente lo que tenéis que hacer es meter el tubito en el agua, no llevarlo hasta el final, sino que meter hasta, no sé, 3 o 4 centímetros, ¿vale? Porque la cantidad de agua va a hacer que nosotros tengamos mayor o menor resistencia a nuestras cuerdas vocales. Entonces, para empezar, es mejor meterlo 3 o 4 centímetros, ¿vale? Y comenzamos a soplar, solamente soplar. Las burbujas tienen que salir constantes para ayudar a ese flujo de aire. Y por favor, que no sean muy grandes, como por ejemplo esto. Ese sonido no lo queremos. Ahora lo que vamos a hacer, notas consecutivas, y vamos a ir subiendo. Ya sabéis que yo lo hago a mi tono, pero coger un tono que a vosotros os venga bien e ir subiendo poquito a poco, ¿vale? Como veis, la postura tiene que estar recta y el tubo, como tiene esta forma que además está como inclinado hacia nosotros, lo dejamos tal cual como está, no lo pongáis recto, no hagáis esto así, ¿vale? Siempre como haciendo un círculo hacia nosotros y así metemos el tubo en la boca. El tubo, como veis, se dobla, que eso es lo ideal, ¿vale? Que sea más o menos blandito, que no esté muy rígido para que entre. Lo que hace el tubo es como si nuestra laringe fuese mayor y siguiese por el tubo. Podemos subir hasta las notas mucho más agudas, pero tenéis que saber perfectamente que no podemos echar mucho aire cuando subimos arriba. Al revés, lo contrario, todo pequeñito, ¿vale? Voy a hacer ahora unas notas más agudas. Ayudarle poco a poco a las cuerdas a que se vayan estirando, no le deis volumen,
dejarlas así, ¿vale? Que se vayan estirando suavecito y con calma. Darle mimitos, ya sabéis. El segundo ejercicio vamos a hacer el ejercicio de glissandos, de la sirena, como digo yo. ¿Vale? Vamos a hacer todo lo que es un recorrido por todas las notas, desde lo grave a lo agudo y desde lo agudo hacia lo grave. Ya sabéis que vosotros, coger el tono que vosotros veáis, si tenéis la tesitura mía, yo empiezo siempre más o menos en un la, abajo y voy subiendo. ¿Vale? ¿Lo hacemos juntos? Venga. Como veis, el aire y las burbujas han sido súper constantes, lo cual quiere decir que el flujo de aire va corriendo. No puede ocurrir esto. En el siguiente ejercicio vamos a hacer estacatos para nuestro flujo de aire, para nuestros malos hábitos y sobre todo para los ataques. ¿Vamos? También ayuda, como no, a nuestro super diafragma. Os repito y os comento que las burbujas deben de ser constantes, buscar un sonido uniforme, que todo vaya lineal, con una nota muy cómoda para vosotros. Hacer lo que hemos hecho, los glissandos nos ayudan mucho a elongar nuestras cuerdas vocales para luego llegar y proyectar esos agudos. Los estacatos también nos ayudan a nuestro flujo de aire, a saber controlarlo. Todos los ejercicios deben de hacerse suaves, que no nos cuesten, en una nota cómoda. El siguiente ejercicio y último que vamos a realizar es un ejercicio que os va a gustar mucho porque es cantar una canción dentro y fuera del tubo. Os pongo un ejemplo. Ya se dijo todo. Cosas del ayer. En este ejercicio lo que tenéis que daros cuenta es que yo saco, cuando voy sacando el tubo y voy cantando, no cambio el volumen, no echo más aire, no le esfuerzo, no hago esto. Me mira de frente y no quiere hablar. Y si hay alguna nota aguda que os cuesta, realizarlo con esto. Sacar y meter el tubo en vuestra boca y ya me iréis contando. Una nota que tengáis así como miedo a realizarla. Primero realizarla dentro, en el tubo. Cantarla en el tubo. 3 o 4 veces. Cantar esa nota en el tubo. Muy flojito, que las burbujas sean muy pequeñitas, no le deis mucho aire. Y luego cuando más o menos ya tengáis esas burbujas que son pequeñas y que ya sabéis conscientemente que no le estáis dando un fuerte volumen ahí a nuestro agua, ¿vale? Con nuestro aire, entonces ir sacando poco a poco con la nota aguda. No cambiéis el aire, dejarlo tal cual, pequeñito, ¿vale? Pues aquí finaliza el vídeo. Muy bien. A ver, voy a compartir aquí. Entonces, vamos a continuar. Quiero saber qué les ha parecido el video. A ver. Vamos a continuar con las diapositivas, ¿ok?
Bien, ¿qué les pareció el video? A ver si me refieren por aquí. De alguna manera, esta técnica va a ayudar mucho a los niños. Sabemos que los que tienen problemas con, bueno, con el lenguaje, el soplar ya está ayudando, el hacer burbujas ayuda muchísimo, ¿no? Para la vocalización, bien, para manejar toda esta parte de las cuerdas vocales, ¿sí? Y poder hablar con más fluidez, ¿sí? Y sin problemas. Pero esto tiene que realizarse con frecuencia, ¿bien? Ok. Ahora, ¿cómo ayudar a los niños que tienen problemas con la memoria funcional? Bien, algunos niños en realidad que tienen problemas con la memoria funcional se pueden beneficiar, sí, de alguna medicación, ¿no? Decimos a veces que probablemente podrían tener TDA, bien, problemas con el funcionamiento ejecutivo también. Lo importante sería siempre consultar con un médico, con un especialista, ¿bien? También conocer los límites de nuestro pequeño, ¿no? En el caso de los padres de familia, conocer los límites de nuestros estudiantes, si hablamos de los docentes, y también de los especialistas, pues psicólogos educativos, ¿no? En el caso, pues, de los colegios en donde están los psicólogos educativos, ¿verdad? Con sus estudiantes también, ¿no? Ahora, no le dé a los alumnos o no se le debe de dar a los estudiantes que tienen este tipo, bueno, de problemas con la memoria muchas instrucciones a la vez, sino una sola. ¿Ve? Por ejemplo, ahí tenemos, ve a recoger tus juguetes, luego mete la bici en el garaje, lávate las manos y avísale a tu hermana que ya es hora de cenar. Es decir, es demasiado para un niño que tiene la memoria, ¿no? Bueno, un poco complicada para retenerla. Entonces, ahí va a haber problemas. Dale una sola instrucción, ¿no? Si le vas a dar muchas cosas, entonces ahí va a tener complicaciones para poder acordarse. ¿Qué más me dijo? No me acuerdo. ¿Y qué va a pasar si el papá o la mamá es una persona intolerante? Le va a llamar la atención, de repente, ¿no? Le va a gritar, etcétera. Bien, entonces no lleguemos a esos extremos si sabemos las limitaciones de nuestros hijos. Con tan solo decirle, sabes, avísale a tu hermana que ya es hora de cenar. Nada más, ¿no? Ya después, tal vez de almorzar, le puedes decir, anda y recoge tus juguetes, ¿no? Entonces, de esta forma se procede. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que tener presente con estos muchachos? Y nosotros también como docentes, no podemos darle o no podemos abrumar al estudiante con tantas indicaciones en el aula. Bien, hay que dividir las tareas en partes. A ver, alumnos, tienen que hacer primero esta tarea, luego esta y esta. Son 5 tareas que en este momento tienen que realizar rápido y les doy media hora. No, no podemos hacer eso. Porque sí, de repente ahí hay de los 30 estudiantes que son unos 20, ¿no? O unos, qué sé yo, unos 15. Puede ser que sí lo realicen. Y los demás no, porque los demás no son como esos 15 estudiantes. Entonces se van a abrumar. ¿Qué dijo? Pero yo no. Y se van a complicar. Van a sentir que no van a poder,
le van a tener aversión la próxima clase a la clase de comunicación, en este caso, ¿no? Entonces, hay que ir por pautas, por partes. Bien, ahora lunes vamos a hacer esto. El día martes vamos a trabajar con el libro y les voy a ir revisando poco a poco. Tranquilos. Sí, pero incluso, ¿no? Se nota cuando el alumno está nervioso. Yo lo veo cada día en alumnos de secundaria, ¿no? Salen al frente, que de quinto de secundaria, ¿no? Salen al frente, ¿no? Y están leyendo su obra que se les ha pedido y están muy nerviosos, les suda las manos, les suda todo. Entonces, ¿por qué? Porque no están acostumbrados a salir al frente, a leer. Entonces, hay que hacer de esto una rutina en los colegios. Hay que crearles algo, un hábito, que sea un hábito, el salir al frente, el exponer al frente, ¿no? No de su sitio, sino al frente, todo al frente. Y más cuando tú les haces una observación, se ponen muy, ¿no? Muy ansiosos y es para corregirlos, como les decía. Entonces, a los pequeñitos hay que acostumbrarlos así, para que no pase, pues, lo que está pasando ahora, ¿no? En la secundaria, que sí se ponen bastante ansiosos, nerviosos, ¿no? Y pues se nota que y algunos sí tienden a incomodarse incluso, como decir otra vez, ¿no? No me gusta que me diga eso, pero hay que decirles y hay que ser consistentes también. Si tú les dices esto una vez, no permitas que pase otro día y de repente haga las cosas distintas. No, tienes que seguir corrigiendo. Hay que ser pacientes. No hay que perder la calma con ellos. Los estudiantes nos necesitan a nosotros. Los estudiantes llegan muy cargados también de casa. Como les decía, los estudiantes viven muchas cosas en casa. Los estudiantes también tienen una vida en casita. No solo son estudiantes. Hay muchos que viven, no sé, en un hogar disfuncional, ¿no? Hay muchos que padecen de bullying en casa por los hermanos, ¿no? Por los mismos padres. Entonces, todo eso hay que nosotros saber comprender, entender. Quieren ser escuchados muchos de ellos. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer frente a eso? Tenemos que escucharles. Tenemos que aprender a escuchar a nuestros estudiantes. Esa es la única forma de ser pacientes con ellos. Hablarles siempre. No son robots para llegar de frente, hacer la clase, ya, ¿en dónde nos quedamos? Sigan trabajando. No. Tenemos que verlos, tenemos que observarlos. ¿Cómo están mis estudiantes? ¿Estarán predispuestos ahora para estudiar o hago una dinámica primero? Porque los veo cargados, los veo tristes, los veo apagados, los veo estresados. De repente me tocan las 2 últimas horas. Tengo que hacer una dinámica. De todas maneras, porque están cansados, están agotados de todo el día. También tienes que ponerte en su lugar, tienes que ser empático.
Usar indicaciones verbales y visuales es importante también. Por algo tenemos las herramientas en las aulas, ¿no? Creo que hoy en día todas las aulas tienen sus proyectores. Entonces, eso es importante. Hay que usar. Mientras que ellos trabajan, por ejemplo, hay que ponerles música, música clásica, que se acostumbren a escuchar cosas nuevas. Por ejemplo, quien les habla les estoy poniendo a Vivaldi, las 4 estaciones de Vivaldi, que es música para trabajar. Hay algunos que les ha chocado. ¿Qué es eso? Y yo me adelanto. No es música para muertos, no es música para misa, para dormir, por si acaso, muchachos. Es música para trabajar, para que se concentren. Así es que sigamos trabajando. Hay que hacer de ellos mejores cada día. De eso se trata. Entonces, em, descúbrete tú también. Si no conoces esa música, pues entonces investiga. O sea, ahí en el YouTube está, ¿no? Música para concentración. Hay de Mozart, hay de muchos compositores clásicos. Porque no vas a poner reggaetón. Los alumnos te piden, ponga reggaetón, Miss. Pero tú no vas a poner esa música. Definitivamente que no. Hay que delegar. Es muy importante delegar funciones. Esto también. Por ejemplo, yo siempre tengo mis chicos auxiliares, ¿no? A ver, tú me tomas la lista, por favor, hijito, tú me ayudas a repartir las hojas, las prácticas, tú, mamacita, haces esto, tú, así. Entonces, ellos se sienten importantes, ¿no? Tú me abres la puerta, por favor, siempre te encargas de esto mientras que yo estoy revisando los libros y hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nos repartimos las funciones en el aula. De eso se trata. Si toma medicamentos el estudiante, de repente tiene problemas para la concentración, para la retención, para la memoria, entonces tú tienes que estar enterado de eso, ¿bien? Y puedes conocer qué efectos le produce. De repente le produce sueño, de repente por eso se duerme y tú eres intolerante ante ello. Entonces tienes que saber por los padres de familia. ¿Has hablado con los padres? No. Y por eso le has llamado la atención y por eso le has puesto en la agenda la vez pasada ese demérito. Entonces, como no estás enterado de lo que tiene y no te ha importado, viste. Por eso hay que interesarnos por nuestros estudiantes. Y hay que jugar con ellos, hay que hacer dinámicas grupales, que eso les encanta. Por eso hay que idear, hay que llevar nuevas dinámicas cada vez, que les engrandezca. Si son mayores, que sean dinámicas para ellos, si son de secundaria, si son de primaria, que sean para ellos también adecuadas para primaria. Entonces, estas dinámicas hay en YouTube. Hay muchas dinámicas en YouTube adecuadas justamente para los estudiantes. Ahora, mi hijo tiene problemas de concentración. ¿Qué hago? También para la concentración hay que ver cómo puedo realizar para que él o ella, ¿no? pueda hacer una mejor tarea. ¿No? Cuando estamos concentrados en realidad, hacemos las tareas de una forma más eficaz, ¿no? Entonces,
¿Cómo puedo hacer? Porque cuando escucha sonidos, cuando escucha o cuando ve las personas que pasan, se distrae fácilmente y ya no se concentra. Y peor que la profesora la ha puesto a mi hijita cerca de la puerta o cerca de la ventana. Eso quiere decir que no se está concentrando. Entonces, puede ser un indicador de TDA, ¿no? Entonces, por ahí podríamos hablar, ¿no? Con la psicóloga del colegio para que hable con los padres de familia y haya una derivación a un especialista, a un neuropediatra y vayan justamente a que le hagan un diagnóstico, porque podría deberse a un trastorno de déficit de atención, ¿no? Ahora, ¿cuáles son justamente esas causas de los problemas de concentración? Puede deberse a varias causas, ¿bien? Problemas emocionales debido al estrés emocional justamente, ¿no? De repente este niño, esta niña, este estudiante eh, percibe problemas en casa, ¿no? Justamente de lo que les estaba hablando. Hay muchos problemas en casa, ¿no? Entre los padres, no se llevan bien, hay discusiones, tiene preocupaciones excesivas, tiene mucha ansiedad, ¿no? Y no maneja bien esta ansiedad. Ahora, hay una falta de motivación por parte del estudiante, porque cada vez que va al colegio le falta muchas cosas, ¿no? Que la profesora de repente ha pedido y de repente los padres están tan ocupados discutiendo, tan ocupados en su trabajo, tan ocupados en otras cosas que ni siquiera se interesan por él. Entonces, podría deberse a muchas cosas, ¿bien? Porque el niño a veces está tan concentrado pensando en que por qué se dijeron eso sus papás, a veces ¿acaso no se quieren sus papás? Porque los niños son así, están pensando todo el tiempo. Algunos lloran, se van a llorar al colegio, se van a contarles a sus amiguitos, ¿no? Y a desfogar todo lo que sienten ahí. Entonces, ¿cómo un niño que tiene tantos problemas de ese tipo se va a concentrar para estudiar? O niños que son golpeados físicamente también. ¿Cómo vamos a pedir que ese niño, ¿no? Que es violentado en casa, se concentre para estudiar? Eso es imposible. Por eso aquí entra a tallar ya la psicóloga, definitivamente. Bien, y que haga llamar a los padres de familia. También se puede deber a los cambios hormonales en la adolescencia, si es que está pasando, ¿no? Por la etapa eh, de los 12 años que empieza la adolescencia. Drogas de repente también y no lo sabemos. De repente en casa eh, o está consiguiéndolo por otro lado, ¿no? Y los padres no saben absolutamente nada. También se puede deber al tiempo que pasa frente a las redes sociales, ¿sí? A los videojuegos, a este tiempo libre que le dan los padres. Pero como siempre tiene tiempo libre porque los papás no quieren verse librados del hijo o de los hijos y pues, le dan la tableta o el celular, ¿no? Entonces, eso es lo que se consigue al final. Bien. Ahora, ¿cuál es la principal preocupación?
Bien, empezar los deberes de inmediato, ¿no? Por un lado, practicar la atención plena también, limitar las instrucciones a uno o dos a la vez, programar una alarma, estar atento a lo que funciona, también el volver a enfocarse en la tarea. Bien, y avanzamos un poquito más a la propuesta didáctica. Bien, es importante ver los objetivos. ¿Qué queremos con esta propuesta? Primero, trabajar la motricidad fina y gruesa, mejorar en los diferentes tipos de la atención, ¿bien? Aprender las formas adaptativas de poder utilizar la energía, desarrollar la autonomía del estudiante, participar activamente en todas las actividades que se desarrollan en el colegio, mejorar esta concentración, de repente tener una libreta de apuntes para que no me desvíe por otro lado, fomentar el trabajo en equipo. Y acá tenemos también, bien, bueno, una actividad que aquí tenemos en cuanto a los objetivos, ¿no? Es trabajar la atención sostenida, por ejemplo, trabajar la percepción visual, aumentar la memoria visual, ¿no? Esto lo podemos trabajar con con un video, ¿no? Con un video motivador para todos los niños si queremos trabajar un tema importante, un tema interesante, ¿no? En cuanto a a las diferencias. Entonces, esto que capte su atención a la vez. Bien. Em, el tiempo que dure es de 20 a 30 minutos. También tengo un PDF que les puedo alcanzar, ¿sí? Completo acerca de esto, ¿sí? Y en esta, bueno, primera actividad, ¿no? Va a consistir justamente en la búsqueda de diferencias entre dos imágenes, ¿no? Que se va a presentar a los niños, bueno, una ficha con dos imágenes iguales, ¿no? Y para que ellos puedan buscar, ¿no? Las diferencias y que finalmente tienen que encontrar, ¿no? Esta ficha se puede realizar, ¿no? O esta actividad con diferentes niveles de dificultad, ¿no? Desde la más simple hasta hasta la más difícil. Acá tenemos también la actividad 2. En realidad en el PDF tenemos varias actividades. Esta, por ejemplo, es más pequeñita, es de 15 minutos. Y hasta ahí estaríamos ya culminando. ¿Alguna pregunta, por favor? Hasta acá. Bien, Tal doctora vez Diana, alguien. Sí, escuche, doctora. sí, tal vez alguien tenga alguna pregunta. A ver, por aquí. ¿Podemos tener acceso a las diapositivas? Por supuesto, claro que sí. También las puedo mandar. Sí, claro que sí. Ah, dice, algunos niños tienen miedo a hablar, opinar por temor a las burlas. Así es, pero eh, la docente se encarga definitivamente de poner el alto a las burlas, porque nadie tiene derecho a burlarse de nadie en el salón, ¿no? Definitivamente. Bien, eso es ya una regla. Eso es una norma de convivencia, incluso, ¿no? Y las normas de convivencia tienen que estar bien pegadas en el salón y bien claras ahí, recordándose cada día.
de que todos tenemos que opinar libremente, de que cada alumno puede opinar sin que nadie se ría de él o de ella. Bien, entonces, eso. Bien, doctora Diana, con ello estaremos culminando la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Todavía nos estaremos viendo en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches, doctora. Gracias también. Hasta luego.